Nos vamos a ocupar en este vídeo de responder a la pregunta de cuáles son las principales vinculaciones, los principales enlaces entre los diferentes estados financieros, y para hacer esto vamos a utilizar una pregunta tipo test del primer nivel de la certificación CFA que dice lo siguiente: cuando analizamos los estados financieros, cuando un analista financiero analiza los diferentes estados financieros de una compañía, es importante entender la relación, los vínculos que existen entre dichos estados financieros. Marca la respuesta, la sentencia correcta en relación a estos vínculos. La primera nos dice que el estado de pérdidas y ganancias, el estado de flujo de caja y el estado de recursos propios se consideran estados flujo, mientras que el balance se considera un estado financiero, una variable fondo. La diferencia entre una variable flujo y una variable fondo es aquella que va aumentando a lo largo del tiempo y nunca se resetea, digámoslo así, y una variable flujo es una variable que va aumentando durante un periodo de tiempo y al final de ese periodo se resetea. Por ejemplo, la cuenta de resultados es un tipo de variable flujo que lo entendemos todos muy bien. Empieza a principios de año, acaba a final de año y el año que viene empieza de nuevo. Por lo tanto, la sentencia A tiene buena pinta. Vamos a ver las demás. La sentencia B nos dice que el balance de situación y el estado de recursos propios se elaboran según el principio de caja, mientras que la cuenta de resultados y el estado de flujo de caja se elaboran según el principio de devengo. Esto sabemos que no es cierto, ya que la partida de pérdidas y ganancias sí se elabora en función al principio de devengo, pero el flujo de caja se elabora evidentemente en función al principio de caja. Por tanto, la B sería incorrecta. Y la C nos dice que la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujo de caja y el estado de recursos propios son variables flujo, mientras que el balance es variable fondo, mientras que el balance de situación es variable flujo. Y en este caso, evidentemente, es incorrecta. La correcta es la A. Vamos a ver un pequeño resumen. Aquí tenemos la respuesta correcta. Vamos a ver un pequeño resumen del porqué de la explicación de esta respuesta. Nos encontramos en primer lugar que hablábamos del principio de devengo al principio de caja. El principio de caja contabilizamos cuando se produce la entrada y la salida de dinero, y el principio de devengo contabilizamos no cuando entra o sale el dinero, sino cuando se devenga el hecho imponible, cuando se devenga el hecho contable de dicha transacción. Por lo tanto, la cuenta de resultados no me interesa tanto la caja, me interesa el devengo. Estado de flujo de caja, me interesa la caja en sentido puro, no me interesa el principio de devengo. Por ahí hemos eliminado la respuesta B. Balance de situación, bueno, pues reflejamos activo, pasivo, neto patrimonial, es una variable fondo, evidentemente se va acumulando desde que la empresa empieza su andadura hasta que la empresa desaparece, por tanto va acumulándose de manera progresiva. El resto de estados, por ejemplo, cuenta de pérdidas y ganancias, es una clara variable flujo, comienza durante el año y al final del año se cierra la contabilidad, o cuando se cierra la contabilidad, sea a final de año o en algún momento determinado del año, y vuelta a empezar desde cero en el momento del final del periodo. Estado de flujo de caja, aquí se trata también de una variable flujo, cada año se resetea, pero en este caso no utiliza el principio de devengo, sino el principio de caja. Y por último, el estado de recursos propios, donde se registra las variaciones de recursos propios durante el periodo, vuelve a ser otra vez una variable flujo. Una pequeña tabla, explicación, gráfico, donde podemos ver cómo se relacionan estos estados financieros. Bueno, pues en un punto determinado del tiempo tenemos el balance de situación a final del año X1, y en un punto determinado del tiempo tenemos el balance a finales del año X2. Ha pasado un año, en este caso entre estos dos puntos se trata de una variable fondo que va aumentando de manera constante. Y durante ese periodo pues tenemos que, por ejemplo, el estado de flujo de caja, el estado de pérdidas y ganancias, la cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de recursos propios ha ido aumentando o disminuyendo. Hay partidas que aumentan, otras que disminuyen, y digamos que todo este movimiento confluye al final en las cuentas del balance del final del año. Y al año siguiente estas partidas de aquí se resetean
y empiezan otra vez de cero. Por ejemplo, la caja, pues tenemos un saldo de caja inicial, tenemos un saldo de caja final y en este caso durante todo el periodo tenemos las entradas y salidas de flujo de caja que, como sabemos, veremos más adelante, el flujo de caja las partidas de flujo de caja se diferencian en actividades financieras de inversión y de explotación. Y hasta aquí esta breve exposición de cómo se enlazan unos estados financieros con otros. Para más preguntas similares a la que acabamos de ver ahora mismo, visite la página web financetraining.com.